Hola nuevamente a los amigos que son aficionados y profesionales de la carpintería. Previo a la siguiente entrega del video en donde ahora vamos a calcular volúmenes y vamos a cubicar la madera, ¿verdad? Viene una pregunta muy interesante que ya me estaban haciendo por ahí en el Facebook. La pregunta es, ¿por qué el pino se mide en centímetros o metros, mientras que todas las demás maderas siempre se miden en pies tabla? Es decir, los volúmenes se sacan con pies tablas, mientras que el pino siempre se mide en centímetros y metros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Lo primero que quiero comentarles es que en el comercio internacional, ya sea pino, la madera que sea, el uso del sistema inglés es muy cómodo y muy práctico para el comercio internacional. Es decir, mucha madera actualmente se sigue comercializando en importaciones y exportaciones en pies tabla, ¿verdad? ¿Qué es un pie tabla? Bueno, un pie tabla, aquí vamos a hacer un croquis, un pie tabla exactamente es un pedacito de tabla, la unidad de medida, es un pedacito de tabla que mide un pie en esta dimensión, otro pie en esta dimensión y de grosor tiene una pulgada. Le vamos a poner una IN, ¿verdad? Que es una inch. Listo. Esta es la unidad de medida de la madera en el comercio internacional. No importa si es pino, no importa si es madera dura, de frondosas o a cualquier otra madera. Siempre se maneja esto. Pero ahora, ¿por qué acostumbramos, al menos en México, que el pino se mide en centímetros y en metros? Bueno, esto tiene un motivo. El principal motivo es que la madera de pino, prácticamente, en principio, en la mayor parte de las madererías, debe venir de una plantación forestal. Y las plantaciones forestales, ¿verdad? Tienen programas, vamos a suponer, aquí están sembrados unos pinos, este es un terreno visto desde arriba, visto de planta, entonces vamos a imaginarnos que cada puntito de esto es un tronco de un pino. Cada X tiempo estos pinos están distanciados ya de manera previa. Hay cada 4 o 5 años viene una cosa que se le llama aclareo, en donde a los troncos se les quitan, se podan y se les quitan las ramas para que crezcan hacia arriba, es decir, que un pino crezca lo más, vamos a ponerlo aquí abajo, lo más recto posible y con el follaje solamente indispensable para seguir creciendo, pero que el pino crezca hacia acá. Entonces se hacen podas sucesivas, todas las ramas laterales se van quitando. Y más o menos entre los 15 y los 20 años, una plantación forestal de pinos se empieza a cerrar, se empieza a cortar. Muchas veces el pino no logra llegar al duramen. Casi toda la madera que utilizamos de pino de una maderería, casi toda es albura, prácticamente. Es muy raro encontrar pino con un poquito de duramen, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que el pino está tan estandarizado, tan estandarizado, que, por ejemplo, una especie como Pinus patula o Pinus maximinoi, o allá en el norte del país, el Pinus duranguenses, generan una cosa que se llama diámetro a la altura del pecho. Cuando el diámetro a la altura del pecho, que es a una altura, vamos a ir de unos 70, cuando el diámetro de un tronco está aproximadamente como unos 40 centímetros, entonces normalmente ese pino ya no tiene mucho sentido que esté en pie. Ya se procede a cortarlo, 40-45 centímetros. Y de un pino como estos, la mayor medida de ancho que se puede sacar en tablas regularmente es de 12 pulgadas. Es decir, la mayor tabla regularmente, ya quitándole la corteza, ya quitándole todo, de aquí a acá, son 12 pulgadas. Aquí falta un apóstrofe, listo. Son 12 pulgadas. Esa es la mayor anchura que se obtendría de un tronco, ¿verdad? Suponiendo que además esta sea una tabla de tipo central. Una tabla que tiene aquí sus anillos de crecimiento. Entonces, rara vez nos vamos a encontrar con una tabla de pino que sea mayor a 12 pulgadas. Es muy raro, muy raro. No quiere decir que no existan. Sí existen de pinos ya de muy viejos, pero normalmente los pinos de plantaciones forestales no son pinos viejos, son pinos jóvenes.
y máximo podemos sacar este tipo de tablas. Entonces la industria maderera ya está muy estandarizada para obtener ciertas escuadrillas y ciertos cortes limpios del pino. Entonces ya no se quiebran mucho la cabeza. Van a sacar la madera de pino, viene con los siguientes estándares, sobre todo cuando es tabla de 1 pulgada, viene de 1 pulgada por, la más chica normalmente es de 4 pulgadas, luego viene una por 6 pulgadas, luego viene una por 8 pulgadas, luego viene una por 10 pulgadas y luego viene una por 12 pulgadas. Estos son los estándares más comunes de los aserraderos del pino. Y todo el sobrante que quede en las costaneras, todo el sobrante que tenga un tronco, se puede utilizar aún en la fábrica de derivados de madera, en las fábricas de derivados de madera que son los aglomerados y los MDFs y todo esto. Es decir, el pino es uno de los árboles que se aprovecha en su mayoría, y muchos aserraderos que están aislados y que no venden sus desechos muchas veces utilizan los recortes y el aserrín para quemarlos y utilizarlos en las estufas de secado. Entonces, el pino se aprovecha prácticamente al 100%. Esa es una de las razones por las cuales es mejor llamarle a esta tabla, por ejemplo, de 1 pulgada por 10 centímetros. Estos son 15 centímetros, 20, 25 y 30. Entonces, está tan acostumbrada la gente a que los aserraderos están estandarizados en sacar siempre tablas de esto por una longitud de 8 pies. Las longitudes siempre son a 8 pies de todas las tablas, porque con 8 pies normalmente se espera a que un árbol, la parte del tronco, el fuste, se pueda beneficiar alrededor de unos 24 pies, que de aquí salen aproximadamente 3 trozas, y esas 3 trozas dan justamente para 3 tablas. Entonces ya están muy bien hechos y muy estudiados los cortes para las plantaciones de pino después de 15 a 20 años. Esto no ocurre con las maderas duras. Por ejemplo, se me ocurre pensar que el tronco visto desde lejos, el tronco de un guanacaste o de una parota pueda tener algo como esto, y luego ya se ramifica por acá, ¿verdad? Entonces, a lo mejor aquí no salen tablas largas, o de aquí para acá puede salir una tabla larga, pero en esta parte salen tablas cortas. Pero eso sí, en el Guanacaste pueden salir tablas muy anchas, tablas de 60 centímetros, 70 de ancho. Entonces, la pregunta es, ¿conviene aquí estandarizar los cortes? No, porque se va a desperdiciar mucha madera. Aquí hay que estudiar muy bien cómo se va a beneficiar la troza, cómo se van a sacar las gualdras y cuál es la mejor manera de aprovechar esta madera. Y entonces, la razón por la que el pino se estandariza con el sistema métrico en centímetros y metros es porque hay demasiado pino y es lo que más se vende. Pero toda la demás madera no se puede estandarizar tan fácil. Un árbol de caoba no va a tener las mismas escuadrillas que un árbol de guanacaste, o que un árbol de, por ejemplo, de teca, o que un árbol, por ejemplo, de melina, o que un árbol de poplar, o que un árbol de encino americano. Los troncos no necesariamente no son tan regulares como los del pino. Y entonces hay veces que se pueden sacar piezas muy grandes y hay veces que no. Y entonces ahí en los aserraderos tienen que estudiar muy bien cómo beneficiar de la mejor manera posible cada tronco. Y de cada especie es diferente. Entonces, siempre se trata de tener las piezas más largas posibles y los anchos mayores que sean posibles. Luego, cuando se meten a la estufa, las piezas que son muy grandes, vamos a suponer un tablón de 1,5 pulgadas que tenga una anchura, vamos a decir aproximadamente de 24 pulgadas. Esta es una super tabla. Si existe en pino no vamos a encontrarla de manera comercial, pero sí la podemos encontrar en cedro rojo, sí la podemos encontrar en guanacaste, sí la podemos encontrar en caoba de árboles muy maduros y viejos. Pero resulta que estas tablas, a la hora de meterlos a la estufa, tardan mucho tiempo en secarse. Y en el momento en el que hay que invertir más tiempo y más gas en los quemadores para el estufado de tablas muy anchas, porque estas tardan más tiempo que una delgada, entonces estas medidas tienen ventas el pie tabla de las medidas grandes es mucho más caro que de las pequeñas. Esa es la razón por la que se incrementa el costo de las tablas grandes, ¿verdad? Ahora,
La respuesta final es, toda la madera se mide en pies tabla. Pero cuando hay un producto que se vende mucho y se estandariza con tamaños estándar, como es el pino, entonces es más cómodo trabajarlo en sistema métrico. Estas serían tablas de 10 centímetros, estas serían tablas de 15 centímetros, estas serían tablas de 20 centímetros, las de 10 pulgadas serían de 25 centímetros de ancho, estas serían de 30 centímetros de ancho y todas irían por 1 pulgada y cuarto, o 1 pulgada y media o tablón de 2 pulgadas de grosor. Y normalmente la longitud de todas las tablas de pino estandarizadas es a 8 pies. Esto no significa que no se puedan conseguir tablas de 10 pies o de 12 pies en pino, pero son casos más raros. Es difícil conseguirlas en una maderería estándar. Sin embargo, en las maderas duras y tropicales, ya sea de clima justamente tropical o clima frío, siempre se busca aprovechar al máximo lo que se pueda en las tablas. Es por eso que aquí sí podemos encontrar con más facilidad, por ejemplo, madera sudamericana del Amazonas de 14 pies de largos, como por ejemplo Jequitibá, por ejemplo Banac, en donde vemos en las maderías tablas súper largas o tablones muy largos, ¿verdad? Pero siempre la madera se maneja en sistema inglés porque es muy práctico. 1 metro cúbico de madera equivale a unos 422, 423 pies tabla de esto. Y otra cosa que es muy común es confundirse, y la gente le llama esto pie cúbico, pero esto no es un pie cúbico, se le llama pie tabla o pie tablar, cualquiera de las dos formas. Esto no es un pie cúbico. Un pie cúbico sería un cubito de madera que tenga un pie en esta dimensión, otro pie acá y otro pie de profundidad, ¿verdad? Esto sería un pie cúbico. Y en este pie cúbico cabrían exactamente 12 veces el pie tabla, ¿verdad? Por eso es que mucha gente se confunde al decir que esto es un pie cúbico. No, esto no es un pie. Cuando se cubica la madera, la unidad de medida, la referencia siempre es el pie tabla, ¿verdad? Listo. Por el momento es todo. Ojalá que tengan dudas y preguntas porque el próximo video de matemáticas para el carpintero justamente trata de la fórmula que utilizamos los carpinteros para cubicar la madera en pies tabla, no en pies cúbicos. Esto no. Pie tabla, esto sí. Por el momento es todo. Chao.